¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Elena. Buena tarde. Pues bienvenidos compañeros estudiantes a esta primera sesión de este ciclo de sesiones informativas en torno a los diferentes campos de la psicología. Durante estos meses, durante estas siguientes semanas, vamos a estar conociendo a algunos psicólogos y psicólogas de Matehuala, Monterrey, de la Ciudad de México. Y bueno, el día de hoy iniciamos este ciclo de sesiones con la compañera Elena Fernández. Me voy a permitir leer un poco su trabajo, su reseña, así como la temática que nos va a compartir el día de hoy. Les recuerdo un poco antes de presentarla cuál es la dinámica de esta sesión. Elena va a presentar su exposición y como ya estamos sobre el tiempo, bueno, vamos a ver si hay necesidad de hacer algún ajuste o algún recorte al tiempo. Con mucho gusto lo podemos hacer porque sabemos que tienen sus ocupaciones. Y bueno, después de la exposición de Elena, vamos a hacer un momento de preguntas y respuestas. Por acá está el chat para que ustedes vayan dejando sus respuestas a través del texto. Y bueno, ya al final, como vamos a estar todos en la videollamada de Zoom, si desean levantar la mano para hacerle alguna pregunta o algún comentario directamente a ella, también lo podemos hacer con mucho gusto. Elena Fernández nos va a hablar sobre la ponencia Competencias requeridas para coordinar capacitación de personal en una empresa de servicios. Ella es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Asimismo, tiene una maestría en ciencias con especialidad en cognición y educación por la misma universidad. Esta maestría es una maestría en ciencias, es decir, ella estuvo becada por CONACYT durante su periodo de maestría. Después, bueno, tiene experiencia docente presencial y en línea en diferentes niveles, fundamentalmente en preparatoria, licenciatura y maestría, y en diferentes escuelas. Ella ha sido docente en la Escuela de Enfermería Monterrey, en el UNITEC, en el CONALEP, en el CNSI y en la Universidad Tec Milenio. Desde hace 13 años es coordinadora de capacitación para pilotos en Viva Aerobús. Y bueno, justamente por ahí va un poquito la temática del día de hoy, de su experiencia en el área de capacitación para pilotos en Viva Aerobús. Y esto, ¿cómo lo podemos enmarcar? Pues en el ámbito más general de la psicología organizacional, ¿verdad? Entonces, pues todos tuyos, Elena, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida. Bien, gracias Pablo. Buena tarde a todos, chicos. Bueno, mi ponencia sí va un poco más enfocado a la psicología organizacional, como dice el maestro Pablo, pero en realidad lo que me llevó a trabajar en una aerolínea no es tanto que yo haya decidido dedicarme a la psicología organizacional. En realidad lo que me llevó ahí es que cuando yo elegí estudiar psicología, bueno, en el origen yo creo que muchos de los que estudiamos psicología, si no es que todos, no creo que todos, pensamos en estudiar psicología precisamente porque pensamos o sentimos que tenemos una vocación como para ayudar a las personas, ¿no? La primera imagen que tienes en tu cabeza cuando hablas de un psicólogo, pues es alguien dando terapia, ¿no? Hay muchos tipos de terapia, diferentes enfoques, en diferentes situaciones, pero en realidad lo que a mí me llevó a trabajar en una empresa de este tipo, en este puesto, fue porque conforme fui avanzando en la carrera, me di cuenta que en realidad lo que me gustaba era la educación, ¿no? Entonces, bueno, ya mencionó un poco el maestro Pablo, soy licenciada en psicología. En su momento estuve en el área de acentuación de psicología social, aprendí mucho de psicología social. Después, cuando tuve la oportunidad de elegir una maestría, porque se me ofreció la beca de CONACYT, pues ahí ya estaba más o menos encaminada hacia que lo que me gustaba era más como la educación, ¿no? Y bueno, terminé siendo al día de hoy coordinadora de capacitación pues en esta empresa, ¿no? Muy bien.
Les quiero platicar un poco de la historia de cómo llegué a una aerolínea y por qué me parece trascendente esta parte de la historia, porque lo que me llevó a trabajar en una aerolínea fue todos los momentos por los que pasé en diferentes empresas y de todas esas empresas aprendí algo, alguna habilidad, alguna competencia o alguna actividad específica que conforme se fue sumando una a una, pues me hizo llegar hasta la puerta de esta aerolínea y que me dieran la oportunidad de trabajar con ellos, ¿no? El primer momento que a mí me acercó a trabajar en lo que soy ahora es que cuando yo estaba en segundo semestre de la carrera, tenía un profesor muy bueno que nos daba la materia de psicofisiología, esta materia en la que pues se ve la relación del comportamiento con el sistema nervioso y el cerebro, ¿no? Entonces este profesor en ese momento era coordinador de un laboratorio en la universidad y en ese laboratorio se llevaban a cabo investigaciones que se publicaban en revistas científicas y que se llevaban a congresos. Entonces el profesor en una de las clases nos dijo, bueno, yo formo parte de este laboratorio, ahí hacemos diferentes tipos de investigaciones científicas y pues necesitamos personas que quieran participar con nosotros en estas investigaciones. Si ustedes tienen la oportunidad de hacer esto, los invito a que lo hagan porque van a aprender muchísimas cosas. Aprenden el trabajo colaborativo, trabajo en equipo, que finalmente a cualquier lugar al que vayas tienes que aprender a trabajar en equipo y a colaborar con las personas con las que pues, te toca hacer equipo. Aprendí mucho la parte del análisis y síntesis, el preguntarte por qué suceden las cosas, cómo suceden las cosas, investigar. Ahí aprendí a rascar en la literatura, buscar información, todo lo que tiene que ver con la ciencia, el método científico. Y bueno, dirás, bueno, yo no me quiero dedicar a la ciencia, no quiero ser investigador, pero aún así todo ese aporte que te da el pertenecer a un equipo de investigación, todas las habilidades que te proporciona son muy valiosas, aun aunque no te vayas a dedicar a hacer formalmente investigación científica, porque te da todo ese perfil de buscar la solución de los problemas, de indagar más allá, que finalmente no importa en qué trabajes, lo vas a necesitar, ¿no? Entonces ese fue como el primer acercamiento, aprendí mucho, estuve con varios investigadores en diferentes proyectos que no se parecían entre ellos, pero que todos eran de psicología y con todos aprendí bastantes cosas referente a todo esto de la ciencia y la investigación y el método científico, ¿no? Posterior a eso, cuando ya estaba cerca de graduarme, que pues todos en ese momento en el que necesitamos dinero para pagar el título y para pues todos los trámites que se necesitan cuando te gradúas, ¿no? En ese momento empecé a buscar un trabajo ya más formal, porque si bien pues, el laboratorio o esta parte de la investigación me proporcionaba una beca, empecé a buscar trabajo y pues de los trabajos creo que más recurridos en muchas carreras es dar clases, ¿no? Usualmente se necesita a alguien que quiera impartir clases con un sueldo bajito y con pocas prestaciones, ¿no? Pero bueno, eso te da la oportunidad de empezar a trabajar y el primer trabajo que tuve fue precisamente dando clases de psicología en esta escuela de enfermería que mencionaba Pablo. No lo veo como algo malo, lo veo como algo bueno, al contrario, me dio la posibilidad de tener esa apertura de aprender, de manejar el enfoque de la psicología desde una perspectiva totalmente diferente, ¿no? El manejo que le da una enfermera al paciente, a los diferentes tipos de pacientes y esa necesidad de saber como lo básico de psicología me hizo verlo como aprendí a verlo desde otra forma que ningún maestro en la universidad me enseñó, porque todos mis maestros en la universidad pues fueron psicólogos, ¿no? Y ahí yo tuve que ver como otro lado de la moneda de cómo utilizar o aplicar la psicología, ¿no? Y bueno, fue así como empecé en educación, fue como me empezó a gustar esta área. Después hubo la oportunidad de estudiar la maestría. La maestría en ese momento ofrecía varias acentuaciones. Como yo ya estaba encaminada a la educación, fui a platicar con los doctores
que llevaban los proyectos y me gustó mucho el proyecto que llevaba el doctor de la acentuación en educación. Él estaba trabajando un proyecto que tenía que ver con el aprendizaje significativo. Es decir, él quería ver cómo las personas aprenden algo que se integra a su sistema cognitivo que no es memorización. Entonces el proyecto, pues la verdad estuvo muy padre. Hice la maestría con él, el proyecto con él. Y el haber estado ahora en ese enfoque de la educación, pues me dio otras herramientas. Entonces es el enfoque de la educación más las herramientas de la ciencia, de la investigación, de sistematizar, el solucionar problemas, me dio pues otras herramientas, ¿no? Posterior a eso, tuve la oportunidad de, sin querer, estar en el momento justo, en el lugar ideal para conocer a una persona que tenía una consultoría de capacitación. En ese momento yo iba como alumna, me acerqué a la persona, le dije que a mí me gustaba mucho la parte de la educación, que me gustaría participar en trabajar en capacitación, y él tenía una consultoría que en ese momento estaba dando servicio a la Universidad Autónoma de Coahuila y tenía un proyecto muy grande de capacitar a todos los profesores de la Universidad Autónoma de Coahuila en cuestiones que tenían que ver con técnicas didácticas y procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Y fue así como empecé en el ámbito de la capacitación. Ahí fue como otra situación muy importante en la que aprendí muchísimas cosas porque yo estaba casi recién egresada de la maestría, tenía muy poca experiencia trabajando y bueno, en teoría la licenciatura y la maestría pues me daban como las armas para irme a parar enfrente de un grupo de profesores y enseñarles algo que tal vez ellos no conocían a ciencia cierta. Y pues me tocó trabajar con personas en donde yo les daba a ellos el curso de capacitación, pero estamos hablando de que eran profesores que tenían 15, 20, 25 años de experiencia dando clase, ¿no? Entonces eso también me dio bastantes aprendizaje respecto a la capacitación, respecto a cómo hablar en público, cómo manejar personas. Y posterior a eso, pues pasé por algunas otras empresas en las que también trabajé como capacitadora y como coordinadora de capacitación. Entonces, ¿cómo llegué a una aerolínea? Bueno, llegué gracias a mi experiencia para diseñar e impartir cursos en otras empresas en donde trabajé antes. Me tocó que me dijeran, necesitamos un curso de este tema, tener que investigar, diseñar el material, tienes que saber un poco de todo, redacción, ortografía, diseño, cómo organizar una agenda, cómo hacer un plan, cómo, además de la teoría que tienes que enseñar, cómo poner ejercicios, cómo poner dinámicas. Entonces, la habilidad de hablar en público, ¿no? Porque es muy impactante que tú con 23, 24, 25 años de edad, recién egresado, te pares enfrente de un público en donde tienes profesores que tienen muchísimos años enseñando, ¿no? Y toda esta parte del diseño de materiales de capacitación, ¿no? El poder encontrar un contenido, un material que a las personas le ayude para poder desempeñar su trabajo adecuadamente, ¿no? Entonces, todas estas experiencias, pues, se fueron sumando para que cuando yo encontré esta vacante, la encontré, la verdad es que sin querer no estaba como que tanto buscando trabajo. Vi la vacante, decía coordinador capacitación, Viva Aerobús, y dije, bueno, voy a mandar mi currículum. Al siguiente día me hablaron. 2 días después me entrevistaron y en menos de una semana ya estaba ahí, ¿no? ¿Qué es lo que me dio la posibilidad de llegar ahí? Pues que tenía las bases de la carrera, que había tenido experiencia impartiendo cursos y que además había tenido experiencia no solo pararme al frente a hablar de un tema, sino que traía detrás pues toda la experiencia del diseño y de la planeación, ¿no? ¿Qué actividades realizo en esta empresa? Bueno, esta empresa es la que más me ha llevado a aprender cosas que no son de psicología, pero que cuando tú ya trabajas en una empresa formal, en una empresa de estas dimensiones, necesitas saber no solamente lo que ya aprendiste de la carrera, sino cosas alternas que también son parte de tu trabajo, ¿no? Entonces,
una de las actividades que realizo en la empresa es el presupuesto anual de capacitación. Es decir, por ahí de octubre, noviembre, nosotros hacemos una planeación de lo que va a suceder al año siguiente. Tenemos que investigar planear cuántos cursos vamos a dar, a cuánta gente le vamos a dar esos cursos. Tenemos que encontrar proveedores, hacer concursos de proveedores, que esos proveedores te proporcionen su listado de precios y pues se ponen en concurso, ¿no? Entonces, el encontrar ese proveedor pues tiene que ver también no solamente con el precio, sino con la calidad, ¿no? Tienes que revisar sus programas, tienes que revisar el perfil de sus instructores, que ahí es donde entra esta parte del conocer no solamente el proceso de capacitación, sino que tiene que tener el instructor que se va a parar al frente del curso. Se hacen pruebas, se hacen clases muestra, les pedimos a los instructores que nos den las clases muestra, entonces yo tengo que revisar el material, tengo que revisar qué tan hábil es el instructor para exponer el tema, qué tan hábil es el instructor para manejar el grupo. Luego tengo que hacer un calendario de capacitación de todo el año. Aquí es donde se necesita mucho esta parte de la planeación, administración del tiempo. Tenemos que ver toda además de programar la capacitación, el plan anual y lo que se va a gastar, tenemos que ver toda la logística de los viajes de las personas que vienen a curso. Viva Aerobús tiene bases en varias ciudades, entonces tenemos pilotos que viven en México, pilotos que viven en Cancún, pilotos que viven en Tijuana, que viven en Guadalajara. Y entonces tenemos que hacer toda la coordinación para que estas personas puedan viajar a la ciudad de Monterrey, que puedan hospedarse en la ciudad de Monterrey, que tengan el dinero de sus viáticos para que puedan venir y tomar su curso, ¿no? Entonces es toda una logística. Y cuando yo tomé el puesto de capacitación de los pilotos, teníamos aproximadamente unos 80 pilotos. Entonces, 80 pilotos entre 12 meses, pues prácticamente sacas a curso alrededor de 7 u 8 pilotos al mes, ¿no? Ahorita Viva Aerobús tiene cerca de 800 pilotos, entonces estamos hablando que estamos sacando más o menos alrededor de 100 a 150 pilotos por mes a curso, ¿no? Entonces, me ha tocado crecer y aprender con el puesto. Al principio trabajábamos pues con un Excel, una hoja de cálculo simple. Ahorita, además de esto, tuvimos que aprender, aparte de toda la parte de las finanzas y de la planeación, tuve que aprender también a manejar sistemas que tienen que ver con aviación. Son sistemas, paquetes de software que solamente se utilizan en las aerolíneas. Posterior a los cursos de capacitación, se tiene que hacer todo un resguardo de las evidencias, ¿no? Los proveedores te mandan los certificados de los cursos, tú tienes que tenerlos organizados en un expediente. Ahorita tenemos un expediente tanto físico como digital, entonces tenemos que estar manejando documentos en 2 expedientes, dependiendo de cuando nos auditan. Hay auditores que me dicen, pásame tu expediente en papel, otros me dicen, pásame tu acceso al expediente digital. También tuve que aprender a sortear auditorías. Llegan los auditores, me preguntan por mi plan anual de capacitación, me preguntan cómo hago la organización de los cursos, me preguntan cómo resguardo las evidencias y bueno, todos los documentos que están detrás de la logística de un curso de capacitación, ¿no? Entonces, no solamente utilizo mis conocimientos de psicología, de educación, de pedagogía, sino que también tuve que desarrollar otras habilidades o aprender otras competencias adicionales, ¿no? Yo los invito a que no se esperen a llegar a un puesto o a un trabajo y que les digan ahí qué es lo que tienes que aprender. Puedes hacerlo desde antes, ¿no? Puedes empezar a tomar un curso de Excel, puedes empezar a tomar un curso de un segundo idioma, te va a ayudar mucho a toda esta parte del poder trabajar en una empresa, ¿no? ¿Qué conocimientos o habilidades tengo que cultivar? Bueno, en mi caso particular que elegí encaminarme a esta parte de la educación, pues he tenido que aprender sobre pedagogía, he tenido que aprender sobre andragogía,
He tenido que aprender sobre técnicas de enseñanza-aprendizaje con adultos, que es diferente a trabajar con niños o trabajar con adolescentes. He tenido que aprender el diseño de materiales y junto con el diseño de materiales he tenido que aprender toda esta parte de la tecnología. La primera vez que yo me paré al frente a dar una clase, me paré al frente de un pizarrón verde, o sea, con una GIS, ¿no? He pasado por todas las etapas del pizarrón verde con GIS, del pintarrón con marcador, del pizarrón electrónico, hasta llegar a esta parte de impartir cursos a distancia, ¿no? Y bueno, junto con esto de aprender a dar cursos a distancia, pues he tenido que aprender a hacer una adaptación de las técnicas didácticas, de las técnicas de enseñanza a través de medios digitales, ¿no? Que no solamente es trasladar la información a un medio digital, sino que también hay otras formas de involucrar a la gente que toma capacitación. Ahorita, algunos cursos de capacitación, en el origen, cuando yo entré a la empresa, todos los cursos de capacitación eran presenciales. Conforme ha ido madurando la parte de la capacitación y la tecnología que se han unido, muchos cursos de capacitación se han vuelto autoestudio, es decir, que hemos tenido que poner esos cursos de capacitación en plataformas digitales. Esa es otra parte que también he aprendido a utilizar las plataformas digitales en donde se monta el curso en una plataforma y la plataforma lleva todo el seguimiento de la persona, ¿no? Y también esta parte de que muchos cursos de capacitación son así como estamos ahorita ustedes y yo, ¿no? En videollamada, ¿no? He tenido que aprender todas estas herramientas tecnológicas, me ha tocado dar clases en Teams, en Zoom y en algunas otras plataformas muy específicas como Canvas o como Blackboard. Bueno, he tenido que aprender mucho sobre Excel, fórmulas de Excel. He tenido que dedicar horas a ver tutoriales de fórmulas de Excel. He tenido que dedicar también muchas horas a aprender otro idioma, particularmente en la aviación. Es básico y es esencial que sepas hablar, leer, escribir inglés. Y algo muy particular de mi trabajo es que he tenido que aprender mucha normatividad acerca de la aviación, es decir, he tenido que aprender leyes, normas, reglamentos, porque finalmente la capacitación para una empresa es una inversión. Es decir, tú capacitas a las personas para que la empresa tenga mejor servicio y mejores ganancias y que sea el costo-beneficio, que sea mayor el beneficio con lo que tú invertiste en la capacitación, ¿no? He tenido que aprender habilidades o desarrollar habilidades para administrar el tiempo y les digo real, administrar el tiempo a un nivel que nunca me hubiera imaginado. Hay días en que tengo en el día 5 juntas, 6 juntas, tengo que aprender a administrar el tiempo entre las juntas, entre estar dando indicaciones a mi equipo, estar contestando correos y que no se me pase nada, que no se me pase un curso, que no se me pase programar a un piloto, que no se me pase atender, porque por ejemplo, cuando hay algún tipo de incidente con algún avión o en alguna estación, por ejemplo, seguramente han escuchado hablar cuando, por ejemplo, un avión se traga un pájaro en un motor y tiene que hacer algún aterrizaje ahí inusual. Entonces, a capacitación nos piden mucha documentación para ver si el piloto estaba realmente preparado para manejar esas situaciones que se pueden convertir complicadas, ¿no? He tenido que adaptarme al cambio muchísimo. Primero íbamos a la oficina todos los días, luego empezaron a hacer las pruebas del home office, teníamos un home office a la semana. Luego con la pandemia nos fuimos todos los días a home office, yo trabajaba todos los días en la casa y cuando ya estábamos súper adaptados a administrar nuestro tiempo de home office, ahora nos mandaron a otra vez a la oficina, entonces ahora estamos híbridos, unos días en la oficina, otros días de home office. He tenido que adaptarme de trabajar con un sistema a otro sistema, a otro sistema, a otro sistema. La aerolínea siempre busca el software que le dé un mejor servicio para programar la capacitación. Entonces, cada vez que hay una adaptación, un cambio en el software, pues he tenido que reaprender el software, he tenido que adaptarme al nuevo software y a las nuevas formas de trabajo con el nuevo software. Toma de decisiones. Todos los días en mi trabajo tengo que tomar decisiones importantes que afectan a otras personas en momentos récord, en momentos complicados. Por ejemplo, las aerolíneas trabajan 24/7. Nuestros pilotos toman un curso de capacitación en un simulador de vuelo
los simuladores de vuelo son muy caros de mantener, entonces no se apagan nunca. El único momento en el que el simulador de vuelo se apaga es en Navidad y en Año Nuevo, precisamente porque hay que sacarle el mayor provecho, ¿no? Entonces me ha tocado estar, por ejemplo, me tocó el domingo, estaba yo con mi esposo de paseo y teníamos un piloto que tenía que haber llegado al simulador y no llegó porque se lo tuvieron que llevar al hospital, ¿no? El tema con los cursos de capacitación en los simuladores es que volar un simulador es como volar un avión real, entonces no se puede subir un solo piloto, se tienen que subir dos. Entonces, si un piloto se te enferma, el otro piloto se quedó también sin curso, el instructor que les iba a dar el simulador se quedó sin adiestramiento, la hora que habíamos rentado de simulador para ese curso se fue a la basura, y en ese momento hay que pensar qué hacer, cómo reacomodo, cómo mando al que se quedó solo, qué pasa con el que está en el hospital, cuándo lo tengo que reprogramar. Entonces, es tomar decisiones en esos momentos para saber cómo reorganizar, que no te afecte lo que ya tienes contratado, programado y planeado, ¿no? Porque finalmente es un efecto dominó, entonces a este lo tienes que reprogramar, pero a tus demás pilotos ya los tienes secuenciados en una programación, ¿no? Entonces es mucho tomar decisiones, planear a mediano y a largo plazo. Y en mi caso, que bueno, cuando yo llegué a Viva Aerobús y llegué a mi puesto, pues era yo solita y el mundo con la capacitación de los pilotos. Ahorita tengo un equipo de personas que trabajan conmigo y pues es mucho es la primera vez que tengo personas a mi cargo, entonces he tenido que desarrollar estas habilidades de liderazgo para poder organizar el trabajo, que no se nos pase nada, que cada quien tenga sus asignaciones, que se haga todo a tiempo, que esté todo listo para las auditorías y que pues ningún piloto se nos pase por capacitar, ¿no? Entonces, cuando llegas a una empresa de servicios, sí es muy importante las bases que tuviste de la carrera, todo lo que tuviste que haber aprendido, pero también es muy importante otras cosas que tienes que aprender en el camino, ¿no? Y bueno, si bien muchas de estas cosas sí las aprendí en Viva Aerobús y he ido madurando con estos aprendizajes, no hubiera sido lo mismo si no hubiera tenido las bases de mis anteriores trabajos, si no hubiera tenido las bases de la carrera, si no hubiera tenido las bases de haber pertenecido a un equipo de investigación, ¿no? Y bueno, adicional a esta parte de ser coordinadora de capacitación que me gusta mucho, quisiera yo poder decir que soy instructora de capacitación en esta empresa, no lo soy, tendría que ser piloto o tendría que haber estudiado o tendría que estudiar una ingeniería en aeronáutica. Creo que ahorita el tiempo no me da para estudiar eso, pero tal vez como proyecto a futuro lo he pensado. Y bueno, adicional a esto, que es puramente administrativo, pues yo no dejo de lado que me gusta dar clases y me gusta capacitar a las personas. Entonces, adicional a mi trabajo, trabajo en 2 universidades. Actualmente trabajo en la Universidad TecMilenio y trabajo en la Universidad CNCI. Aquí empecé impartiendo clases. En CNCI tengo 8 años trabajando, en TecMilenio tengo 3 años trabajando. Empecé impartiendo clases y bueno, la experiencia con ellos y el conocer los contenidos, los materiales y las materias que se imparten, me ha llevado a que me inviten a hacer actualizaciones de materiales. Entonces, he participado actualizando materias que ya se imparten y he participado pues en diferentes talleres para impartir temas adicionales o, por ejemplo, el TecMilenio tiene un programa muy fuerte de psicología positiva. Me invitaron a que tomara una certificación de psicología positiva y después impartieron un taller de psicología positiva. CNCI trae muy fuerte la parte de la investigación. Entonces estuve participando en unos proyectos con ellos en la parte de investigación científica. TecMilenio también, aparte de la psicología positiva, trae muy fuerte el tema del mindfulness, que ahorita está como más de moda, como una herramienta adicional a la psicología. Y también me ha tocado participar en talleres de mindfulness. Y bueno, el poder tener como trabajo adicional a la parte de toda la administración, también me permite estar como con esos conocimientos frescos de qué es lo que se imparte ahorita en las universidades, qué cosas nuevas hay en educación, qué cosas nuevas hay en psicología. Si bien las bases son las mismas, pero el cómo se utiliza ese conocimiento para
para diseñar materiales, para impartir cursos. También me sirve mucho para trasladarlo a mi trabajo, ¿no? Cuando tengo que yo ver en mi trabajo de Viva Aerobús esta parte de los materiales o de los instructores o de cómo se imparten pedagógicamente las clases, pues me ayuda mucho el balancear con el también ser profesora en estas universidades, ¿no? Muy bien, pues de mi parte creo que agoté lo que tenía preparado. No sé si alguien quisiera preguntar algo, comentar algo específico. Claro que sí, Elena, muchísimas gracias. Vamos a pasar al apartado de preguntas y respuestas. Nada más para contextualizarte, tenemos acá alrededor de 20 estudiantes de la licenciatura en psicología del Colegio Cultural Metropolitano, es que acabamos de cambiar de nombre. Y Ok. estos chicos y chicas son estudiantes, algunos del primer y el segundo cuatrimestre, la gran mayoría, unos de cuatrimestres más avanzados. Y bueno, agradecerte por tu tiempo, ¿no? Yo creo Gracias. que van empezando la formación es bastante útil. Compañeras, compañeros, si gustan abrir su micrófono y su cámara para mencionar alguna duda, alguna pregunta. O si no lo quieren hacer de viva voz, pueden hacerlo a través del chat. Adelante. Ah, muy bien, y hay compañeras de pedagogía también. Qué bueno. En lo que se animan los compañeros, Elena, yo te quiero preguntar, Sí, con con este nivel de responsabilidad que manejas en en tu empleo en Viva Aerobús, yo quiero pensar, por cómo lo platicas, que el nivel de estrés es muy alto, ¿no? Por la toma de sí. decisiones que es, digamos, inmediata, pues digamos, todo, como me voy imaginando todas estas cosas que platicas y digo, órale, Ujú. está difícil. Sí, Eh, mira, déjame te cuento un detalle de que es el agregado al nivel de estrés. Eh, los pilotos, para poder volar, tienen una licencia. Se parece a nuestra licencia de conducir de un coche, con la diferencia de que una persona con una licencia para conducir un coche puede conducir cualquier coche, ¿no? Un piloto, para poder operar un avión, tiene que tener en su licencia específicamente qué avión opera. No puede operar cualquier avión. Entonces, tiene que haber tomado un curso de capacitación muy específico del avión que va a operar. Los pilotos cada 3 años tienen que revalidar su licencia. Entonces, cuando van a revalidar su licencia, tienen que tener evidencias de que tomaron esos 3 años, 3 cursos. Esos cursos no pueden superar la fecha del curso anterior. Es decir, si un piloto tomó el curso el 1 de marzo del 2019, tiene que tomar el curso el 1 de marzo del 2020 o antes, o el 1 de, o el 28 de febrero, etcétera, ¿no? Pero no después del 1 de marzo y así sucesivamente. Entonces, cuando pasa esto, que un piloto se enferma, se incapacita, nos ha pasado que se va la luz, el simulador se descompone, entras en un estado de estrés porque si la persona pierde su licencia, pierde su ingreso. Entonces, eso es lo que nos mantiene en el estrés de no nos podemos equivocar, no se nos puede olvidar nadie. Si algo pasa, se descompone el simulador, se va la luz, lo que sea, tenemos que encontrar la forma inmediata de poder reestructurar el curso para que esa persona no se quede sin el curso. Entonces, pues sí, el nivel de estrés sí es bastante alto, sobre todo por el volumen que ya manejamos, ¿no? Cuando son 50 pilotos, 100 pilotos, no hay problema, pero cuando ya son 800 es un mundo de verdad de gente. ¿Y qué consejo les darías y nos darías a estos estudiantes que vamos empezando en en la formación en psicología para, digamos, como ir acostumbrándonos, por decirlo así, a manejar este estrés, a estar como en este ambiente de toma de decisiones? Pues creo que lo más importante es encontrar una forma precisamente de manejar el estrés, ¿no? Que encuentres una forma en la que sí tienes que correr y sí depende de ti, pero no por eso tienes que pasar sobre tu misma salud, ¿no? O sea, sí es urgente, sí lo tienes que decidir ya, sí lo tienes que planear,
pero tienes que tratar de manejar ese nivel de estrés en donde no te afecte, entonces tienes que tener como una salida. Por ejemplo, mi salida a manejar el estrés, pues ha sido mucho el poder dar clases, o sea, tener como una actividad alternativa que no me haga estar todo el tiempo pensando en ese estrés que llevo con la capacitación de acá de los pilotos, ¿no? Y bueno, hay muchas formas, hay gente que hace ejercicio, hay gente que a lo mejor practica alguna religión, algún deporte, o sea, hay muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, ahorita está preguntando Andrea sobre mi opinión del mindfulness. Ajá. Eh, Esa ha sido una herramienta que he encontrado bastante útil para el manejo del estrés. Cuando a mí me invitaron al taller de mindfulness a la mitad de la pandemia. Entonces, creo que todos pasamos por ese momento súper estresante en donde estábamos encerrados, no podíamos salir, teníamos miedo de enfermarnos, no sabía qué iba a pasar si nos enfermábamos, si se enfermaba un familiar. Y aparte era una enfermedad que decías, oye, se enferma alguien, no puedo ir a cuidarlo, ¿no? Si se enferma, pues que te vaya bien, ¿no? Entonces a mí me invitaron a este taller de mindfulness, lo tomé como alumna y después me invitaron a impartirlo y ha sido una forma bastante útil para manejar el estrés. Es una teoría que no está peleada con nada, o sea, no está peleada con la religión, no está peleada con otras formas de manejar el estrés. Y el mindfulness es una teoría que maneja la parte de la meditación y otro enfoque para ver los problemas que se te van presentando en la vida y cómo manejar el estrés. Entonces ha sido una herramienta bastante útil. Y ahora que me toca a mí impartir los talleres de mindfulness en Tech Milenio, me ha ayudado mucho porque como que me refresca, ¿no? O sea, ya tomé el taller, ya lo aprendí, pero ahora como lo enseño, pues tengo que como que de verdad dominarlo, ¿no? A otro nivel. Pues adelantas un poco la respuesta a estas preguntas de Areli, de Andrea y de Brenda, ¿no? En relación a cuál es tu opinión sobre el mindfulness, qué es el mindfulness y también qué tips podrías darnos, ¿no? Para quienes no conocemos absolutamente nada de esto. No sé si pudieras ampliar un poquito más eso. Bueno, el mindfulness es una práctica que tiene que ver con la meditación, que ahorita se ha extendido mucho a esta parte del planeta, porque en Estados Unidos hay muchos investigadores en algunas universidades sobre la felicidad. Entonces, estos investigadores se han dedicado a buscar cuáles son las situaciones o las condiciones que requiere una persona para llegar a su nivel óptimo de felicidad, de bienestar. Entonces, ellos utilizan la práctica de mindfulness que tiene que ver con, bueno, los postulados principales del mindfulness es la meditación guiada, que bueno, creo que todos conocemos esa parte de la meditación. Tal vez lo vemos en películas o en la televisión y vemos algo como muy elaborado, así como un monje con su hábito y todo, ¿no? Caminando por un jardín, pero bueno, la verdad es que la meditación es algo muy sencillo de hacer, es dedicarle 5, 10, 15 minutos. Lo más fácil es buscar audios que te guíen en la meditación. Ya después cuando te vuelves a otro nivel de expertise lo puedes hacer sin los audios. Los audios te van guiando con ejercicios de respiración y de concentración, ¿no? Ese es uno de los postulados. El otro postulado es que tú como ser humano tienes que aprender a disfrutar los momentos de tu vida cotidiana, ¿no? Desde lo más simple que es como lavarse los dientes hasta lo más complejo que es como ir a trabajar. Otro de los postulados muy importantes es que tienes que aprender a encontrar la forma de mejorar tus relaciones interpersonales, es decir, buscar la forma positiva de interactuar con los demás. Dicho de forma más coloquial, como lo que está de moda, pues es no ser tóxico y no juntarte con gente tóxica o tratar de que las personas tóxicas dejen de ser tóxicas, ¿no? Eso sería como uno de los postulados principales. Entonces, te enseña a encontrar esta forma de poderte relacionar con las personas de forma positiva. Y otro de los postulados también muy importantes es que tienes que encontrar la forma en la que tu visión de los problemas que se te van presentando son oportunidades para aprender. Entonces, tienes que encontrar en tus problemas
las oportunidades para crecer y aprender, ¿no? En donde los problemas que tienes, pues son parte de la vida, o sea, no hay personas que no tengan problemas, y como todos tenemos problemas y no podemos evadir tener problemas, tienes que encontrar la forma de aprender de tus problemas. Y ese es como otro enfoque, otro chip completamente diferente, ¿no? Esos son como los postulados principales. Si quieren que hagamos una sesión como más a fondo y que les prepare un material, con mucho gusto también lo puedo hacer, pero es un modelo de pensamiento que les digo, no está peleado con otros modelos de pensamiento, porque mis alumnos dicen, bueno, es que yo ya voy al gimnasio, perfecto, sigue bien yendo al gimnasio. Es que yo ya rezo o oro por las noches, perfecto, no está peleado con tu religión. Es que yo ya hago bailoterapia, perfecto, no está peleado con tu bailo. O sea, es como utilizar otra herramienta para este manejo del estrés. Y la verdad es que a mí me ha ayudado mucho. Los alumnos que han tomado el taller también han tenido muchos beneficios. Incluso te puedo platicar de personas que tomaban medicamentos para la ansiedad y con todo este manejo del estrés han dejado medicamentos para la ansiedad, por ejemplo, para el insomnio u otras cosas que son provocadas por el estrés y la ansiedad de alguien que pues solamente necesitaba otro enfoque, otra perspectiva u otra forma de manejar los problemas, ¿no? Claro. Qué interesante, pues, fíjate, aquí estamos en el espacio de una compañera que amablemente nos prestó su casa para hacer la transmisión. Hay varios estudiantes aquí y, digamos, la respuesta es como que está muy padre el enfoque y la propuesta. Yo creo que te vamos a tomar la palabra y posteriormente Claro, sí, la claro. invitación para, por lo menos, una conferencia que nos platiques del mindfulness más a Sí, fondo. claro, adelante. Ujú. Compañeras, compañeros, ¿alguna otra duda, comentarios? El micrófono está abierto. No sé, para llegar. Bueno, por ahí Patti dice que interesante todo el tema, excelente presentación, muchas gracias Elena por su tiempo. Gracias. Bueno, yo también estaba pensando hace ratito que estabas platicando en esta parte de tu experiencia en todos estos diferentes espacios, ¿no? De las escuelas, los otros lugares donde has estado, y me hacía pensar un poco como en todas esas cosas que nos pasan, que nos tienen en el momento en el que estamos, ¿no? Y que muchas veces como estudiantes en formación, pues como todo el sueño de cualquier estudiante y profesionista, ¿no? Uno dice, voy a estudiar y saliendo voy a ganar un billetote y voy a estar de coordinador en una gran empresa, ¿no? Así voy a llegar a sentarme. Y como que se nos olvida que realmente la mayoría de los casos es más bien un camino, ¿no? Que vamos Sí, transitando y que la verdad, pues hay mucha precariedad laboral también en ese proceso. claro. Sí, por acá pregunta una compañera, dice, ¿cuántos años pasaron para que llegaras al lugar en donde estás? Bueno, yo me gradué de la carrera de psicología en el 2002 y llevo en Viva Aerobús 13 años. Entonces sí ha sido un camino largo por recorrer, ¿no? Como dice Pablo, usualmente cuando uno se gradúa piensa que ya lo sabes todo y te quieres comer el mundo, y cuando llegas a una empresa te das cuenta que en realidad no sabes casi nada, ¿no? Claro. Por ahí Entonces sí, viendo sí, también, gracias por compartir sus conocimientos y alentarnos a ir un paso más de lo que se nos puede presentar en alguna situación laboral y por qué no en la universidad. Claro, esta parte del aprendizaje del que tú hablas, de todos los conocimientos y habilidades que necesitamos. Realmente la psicología, por todo lo que platicas, te enseñó algunas cosas, pero en el camino fuiste haciéndote de muchas otras habilidades y muchos otros conocimientos que te tienen ahora en donde estás, ¿no?
Sí, sobre todo que no desaprovechen la oportunidad de aprender otras herramientas que a veces parecieran que no son útiles. Por ejemplo, en la carrera de psicología, nosotros llevamos estadística en primero y segundo semestre. En ese momento como que no me hacía mucho sentido. La verdad es que el profesor también que nos dio estadística, pues no le dio tampoco ese contexto. Y después cuando me di cuenta cuál útil era saber estadística, me arrepentí de no haber puesto atención a haber aprendido estadística. Entonces, la verdad es que no desaprovechen la oportunidad de aprender otras cosas. Miren, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo que está un poco sacado de contexto, pero me hizo recordar esto. Ahorita trabaja conmigo un practicante que estudia ingeniería en aviación y una persona de otra área le dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar a mi equipo? En esa área se dedican solamente a reservar habitaciones de hotel. Es lo único que hacen, ¿no? Como practicante, pues suena bastante atractivo, ¿no? Dices, uy, no voy a hacer, o sea, va a estar bien fácil, ¿no? O sea, voy a ir a hacer reservaciones de hotel y listo, ¿no? El trabajo conmigo es bastante complejo por todo lo que ya les platiqué. El practicante lo traigo, la verdad es que pobrecito, pero súper en friega todo el tiempo. Y le dije, mira, tú puedes irte, no estás con nosotros forzado a estar en esta área, puedes irte al área que tú quieras, pero el consejo que le di a él en ese momento y que les doy a ustedes, les digo, no vayan a un trabajo por lo fácil que va a ser el trabajo. Le dije, ¿qué vas a aprender haciendo reservaciones de hotel, no? Cuando a ustedes les toque hacer sus prácticas, cuando les toque hacer su servicio social, no busquen algo que está cerca de mi casa, no busquen algo que tiene un horario cómodo, no busquen algo que está bien fácil de hacer. Eso es súper valioso como estudiante. Busca dónde vas a aprender. No busques la facilidad, la cercanía, no busques el cumplir con el papel de me van a firmar mis prácticas y listo, me van a sellar mi servicio social y listo. No. Busca de verdad dónde vas a aprender algo que te va a servir. Qué padre. Sí, es muy valioso este consejo, sobre todo para quienes ya están en la segunda parte de la carrera y que muy pronto irán a hacer su servicio social. Y bueno, acá en Matehuala, donde estamos, realmente las opciones son limitadas, pero por lo mismo hay que hacer más esfuerzos, ¿no? Hay que construir esos espacios en donde no están, ¿verdad? Claro. Pues acá te llueven gratitudes y felicidades. Gracias. Hoy conocimos algunas cosas que muchos desconocíamos y no sabíamos que se hacían. Gracias por la información. Muy interesantes las experiencias. Muy admirable tu trayectoria. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna duda para Elena? Muy bien. Bueno, pues si no hay más dudas y aportaciones, Elena, muchísimas gracias. No, a Cerramos el día de ustedes. hoy tu presentación. ¿Algo más que quieras agregar? No, nada. Pues estoy a la orden. Si alguien quiere escribirme por ahí algún correo, algún WhatsApp, ahí tienen mi número. Con gusto, se los podemos proporcionar a los alumnos. Y si quisieran alguna otra sesión, con gusto nos ponemos de acuerdo. De acuerdo, muchísimas gracias. También gracias a Patti que se puso en contacto contigo. Ella va a darte el seguimiento para hacerte la entrega de reconocimiento y muchas gracias a nombre también de los directores, el personal administrativo de la universidad. Te Gracias. agradecemos mucho y seguimos en comunicación, Elena. Gracias. Hasta luego.